Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Frieren, del anime y manga Sousou no Frieren. Tenemos aquí la segunda versión de minifigura de este personaje. La primera, de hecho, fue el último video que subí el año pasado, 2025. Y bueno, vamos a abrir los análisis de este año con Frieren, al igual como cerramos el anterior. No me voy a detener aquí tanto en cuestión del cuerpo, la base y el bastón, porque básicamente son iguales a los de la primera minifigura, pero sí vamos a hacer, vamos a detenernos un poco más, vamos a hacer un poco más de énfasis en el análisis de los accesorios y evidentemente de las partes que son diferentes respecto a la primera minifigura. Comenzamos nuestro análisis, como ya es costumbre aquí en el canal, con la base. Tenemos una placa de 4x3 con puntos de inserción o de sujeción, mejor dicho, en la parte central, que nos sirven tanto para equilibrar la figura como para exhibirla. En concreto, en esta figura podemos ver que sería más para fines de exhibición, porque en realidad no tiene ningún problema para mantener el centro de equilibrio. Respecto al bastón, que es igual al de la figura anterior, podemos ver que respecto a la coloración solo vamos a tener aplicación de pigmento rojo, tanto en esta especie de cuerda, lazo, que lleva amarrado en la parte inferior de la cabeza, lo mismo que el centro, que es en color rojo, me parece que son una especie de cristales o gemas que lleva Frieren, y el asta. El único detrimento que yo le encuentro a esta pieza es que, a diferencia de la primera, pues sí vamos a tener un poco de faltantes de pintura para el asta. Apenas se alcanzan a notar, pero bueno, como sea, están ahí y hay que mencionarlo. Que también hay que reconocer que al tratarse de una pieza no oficial, pues el control de calidad no es el mismo que se tiene en las minifiguras oficiales, que en este caso serían de Lego, no porque Lego tenga la licencia de Frieren, pero sí porque es es la marca que creó y popularizó este formato ya décadas atrás. Respecto al cuerpo y a las manos también, que son las clásicas manos de pinza, y los accesorios que podemos ver en los puños de las mangas son exactamente iguales a los de la primera figura. Las piernas las vamos a tener en color marrón como color natural del plástico, por lo tanto, tanto el negro, el marrón un poco más claro o café más claro para la punta de las botas, para los pliegues tanto en el tobillo como en el doblez de la articulación, pues van a ser aplicaciones. Tenemos también pigmento negro para la parte superior de las botas, para la suela, inclusive un poco para el tacón, bastante discreto, que utiliza Frieren, pese a que es bastante bajita en realidad. Y bueno, el resto ya es aplicación de no tanto pigmento, diría yo. En las piernas es donde más tiene, sobre todo el pigmento gris oscuro para las mallas que ella utiliza, y por lo demás tenemos pigmento amarillo para la parte inferior de su atuendo, de su vestido. Vamos a tener también un poco de gris para el sombreado, bastante claro, tanto en la parte superior, es decir, para el torso, un poco por debajo de la cintura y en el extremo de la falda, lo cual le da un poco más de tridimensionalidad al diseño. Y por lo demás, pues va a ser negro o gris muy oscuro. El cinturón es un gris bastante oscuro, lo mismo que las líneas de la blusa. Y las líneas que definen el dibujo pues van a ser negras, tanto los principales pliegues de la falda, la división entre la blusa y el vestido, y un poco más también en la espalda, sobre todo la delimitación de la cintura. Vamos ahora ya a las partes específicas de esta minifigura, es decir, a las que se diferencian de la primera, y vamos a comenzar por el cabello, que bueno, siendo estricto, sería la parte trasera del cabello la que es diferente. La parte delantera es exactamente igual a la de la primera minifigura. Aplicaciones de color piel para las orejas, de color rojo y color dorado para los aretes, y por lo demás pues podemos ver las diferentes secciones del cabello en el peinado de Frieren. Pero la parte trasera del cabello va a estar ligeramente levantada, no va a estar con las coletas caídas sobre los hombros, sino que aquí pues tenemos una postura del cabello, si cabe la expresión, más dinámica que hemos visto en Frieren, sobre todo cuando está volando. Recuerdo el momento en el flashback, cuando recuerda que conoció a Himmel, que de hecho es algo interesante porque es un flashback dentro de un flashback. También el momento en el que encuentra las flores favoritas de Himmel,
que eran pétalos de luna creciente, flores de luna creciente o de luz de luna, algo así. Si recuerdan el nombre exacto, déjenmelo en la caja de comentarios, por favor. Y sobre todo, el momento en el que me parece está inspirada esta minifigura por la expresión que tenemos en el rostro base, el momento en el que se presenta ante Aura la guillotina. Y bueno, no tenemos ninguna aplicación de pigmento en esta pieza, pero sí está bien definido el cabello en cuanto a la escultura, porque alcanzamos a ver pues las diferentes secciones o los diferentes mechones del cabello de la protagonista de Sosono Frieren. Respecto a la capa, también va a ser diferente a la de la primera minifigura. La pieza por naturaleza, digamos, el color natural del plástico es blanco. Apenas la estoy viendo de la parte de abajo y veo que tenemos excedente de pigmento, pero bueno, esto ni siquiera lo voy a considerar un defecto, sobre todo porque no tenemos ningún problema en la minifigura, que en todo caso es donde hace contacto y está en una parte que ni siquiera está pensada para ser exhibida. Podemos ver que de hecho la aplicación de pigmento está bien ejecutada. Tenemos pigmento amarillo para el contorno de esta pequeña capa, incluida la apertura a la altura del pecho, también para el cuello, las charreteras, y color rojo para los botones. Aquí lo tenemos bastante bien alineado, me agrada, sobre todo porque se trata de una pieza no oficial. Y el hecho también de que la tengamos en una posición diferente a la de la primera minifigura, es decir, no se encuentra completamente en reposo, es más bien como si estuviese Frieren volando, la capa está ondeando ligeramente, pues le permite un mayor rango de movimiento para los brazos, si bien no es completo, no limita tanto como en la primera minifigura. Respecto a los rostros, vamos a tener 5 rostros diferentes para Frieren. El primero, vemos que a diferencia de la primera minifigura, no es un rostro sonriente. Esta es la cabeza de la primera minifigura. No es un rostro sonriente, sino que tenemos una expresión más seria, mucho más determinada. No diría yo molesta, pero sí es la expresión que pone cuando ella va a combatir en serio contra enemigos, no como en el examen. De hecho, estaba divirtiéndose combatiendo contra su copia, pero contra Aura, dado lo mucho que ella detesta a los demonios, suele poner esta expresión mucho más fría. Podemos ver los ojos con pigmento verde en 2 tonalidades, lo cual me agrada bastante. Pigmento color piel para la parte superior de los ojos, es decir, los párpados, la boca, el contorno de los ojos, las pupilas, las pestañas bastante bien definidos, lo mismo que las cejas las tenemos en blanco y en general está bien alineada la impresión. Creo que tenemos aquí una muy buena impresión para el primer rostro de este personaje. Los otros 4, ¿cuáles van a ser? Bueno, en 2 no me voy a detener demasiado porque son los mismos que vimos en la primera minifigura, como rostros variantes, es decir, a Frieren lanzando un beso cuando ella ejecuta la técnica de seducción de su maestra, es decir, de Flame, y también el rostro pues más sonriente. Pero los otros 2 que faltan, me parecen bastante interesantes en realidad. El primero es el de Frieren molesta, en esta mueca tan característica tanto del anime como del manga, sobre todo en los personajes femeninos, donde parece que inflan una mejilla o ambas. Aunque bueno, también los personajes masculinos llegan a hacerlo. Recuerdo a Tanjiro cuando cuando empieza a hablar formalmente con Tengen, que también infla las mejillas. Pero regresando a Frieren, vemos una pequeña mancha aquí. De hecho, no está sucia la minifigura ni mucho menos. Es como si se le hubiera corrido algo de pigmento y lo hubieran limpiado en la fabricación, no lo sé. Pero bueno, tenemos aquí una expresión que no pone mucho Frieren. Recuerdo que la pone cuando está hablando con Frieren y con Stark. Cuando ella recuerda que Stark le dijo vieja bruja. Y bueno, me gusta esta impresión, aunque también tenemos un pequeño faltante aquí en la boca, nada que no pueda repararse, pero bueno, hay que mencionarlo. Me gusta que también los ojos están ligeramente volteando hacia la derecha, viéndola de frente, y bueno, creo que es una buena opción también para mostrar de otra manera al personaje. Y el último rostro, que me parece el más interesante, sobre todo me parece que es el que está mejor ejecutado. De hecho, bueno, estos 2 están muy bien ejecutados, pero este me parece un poco más sobresaliente por la cantidad de detalle que tenemos. Tenemos aquí el rostro de Frieren llorando, como la vimos en el primer episodio, en el funeral del héroe Himmel. Las lágrimas están muy bien ejecutadas, aunque las tenemos en pigmento gris con blanco. En realidad se ven bien, se ven bastante realistas, considerando lo realista que se puede ver
una adaptación de anime o manga. Y me gusta que el pigmento de las lágrimas no lo tenemos solo cayendo sobre las mejillas, sino también un poco en la parte baja de los ojos, lo cual desde mi perspectiva le da un aspecto mucho mejor. También me agrada que las cejas están arqueadas y el ceño fruncido está representado por pigmento color piel tanto en los párpados como cerca de los lagrimales, inclusive un poco en el mentón. Aquí alcanzamos a ver también la dentadura superior de Frieren en esta expresión de llanto, como se pudo ver tanto en el manga como en el anime. Si bien no es de los momentos más felices del personaje, ni mucho menos, me parece que está bastante bien ejecutado este rostro. Y bueno, vamos a terminar el video ensamblando al personaje. Empezamos con este rostro de batalla, vamos a llamarle. Vamos a terminarlo con la expresión un poco más alegre y ponemos las dos minifiguras juntas. Y digo la expresión un poco más alegre porque a la primera ya espero que ya se hayan dado cuenta. Si no se dan cuenta en este momento, le puse esta expresión de Frieren cuando está avergonzada por X situación, cuando recuerda algo, cuando no quiere admitir ciertas falencias de ella, como el hecho de que detiene su detección de maná al lanzar hechizos cuando Fern la va a regañar, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a colocarle aquí el cabello a Frieren. Vamos a colocarle su bastón o báculo. No lo llamaría precisamente una varita, creo que es demasiado grande, aunque sí hay algunos magos que la utilizan. Y bueno, ya tenemos aquí estas dos minifiguras. En general me parece que ambas valen la pena para ser exhibidas en una colección. Creo que se ven bien en cualquier colección, sea de minifiguras de este formato, bien centradas en anime, fantasía medieval, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí el primer video del año. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita una vez más. Si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. También, una vez más, les deseo un excelente 2026. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.